quiere decir que la maldad también puede entrar a la iglesia por una unidad o una sociedad secreta. María Leonza, que es uno de los casos típicos, y tomé el tema porque yo sé que hay una hermana venezolana aquí y tiene contacto con muchos. María Leonza fue una indígena allá en Venezuela, ¿verdad? Pero si usted va a un rito de María Leonza, usted piensa alabar a Dios. Le voy a decir por qué. Cantan como canta la iglesia. Ellos lo único que hacen de diferencia es que fuman un tabaco en su río. Bautizan en un río. Están bautizando a los hermanos. Profetizan y hablan en lenguas. Y se cumple. Y muchos hermanos que son oriundos de Venezuela tienen esa problemática que cuando se convierten creen que esas lenguas son del Espíritu. Porque la iglesia no ha recibido un entrenamiento profundo acerca de los 21 dones del Espíritu Santo. Yo me molesto cuando escucho 9 dones. Bruto, ve la Biblia. Examínala, profundízala, escudriñala, apréndela y practíquela. Tenemos ya, que como el tiempo es tan breve tenemos que correr, hay una imitación satánica en esos tipos de sociedades secretas, que ya no son tan secretas. Un pastor bautista, aquí muy cerca de Calvary Baptist, en Sellersville, es una iglesia como de 6,000 miembros, llegó una ocasión un pastor invitado a predicar y se levantó una hermana en medio de la congregación, imagínense, 6,000 personas, y empezó a hablar en lengua, y todo el mundo así. Y hasta el pastor estaba agachado. Bien. Nadie se percató del problema. El pastor invitado fue muy prudente, dejó que pasara todo. Cuando le tocó el turno, respetó al púlpito, ante todo, ¿verdad? No hable aquí. Él esperó la orden, lo llamaron, le dijeron ya su turno. Él pasó y dijo, hermana, no le conozco, nunca le he visto, es mi primer día en este lugar, me han invitado a predicar, y le hace una pregunta a la congregación. ¿Quién habló hoy aquí? El Espíritu Santo. Estamos hablando de 1 hora 20 minutos de viaje de aquí. ¿Sabe qué pasó? El Espíritu, el pastor, y dice, he escuchado por los labios de esta señora hablar cosas profanas e insultos ante el nombre del Señor Jesucristo. Era el diablo hablándole a 6,000 personas y la iglesia se tragó el paquete. Y todos se quedaron fríos. Y dijo, su entonación fue con claridad, no hubo confusión y fue un lenguaje demasiado profano. Y yo, por respeto al Señor a quien predico, no se lo puedo traducir, porque es impropio hacerlo en este recinto. El mal está en la iglesia. Entra en la iglesia, le decimos amén a todo sin tener cuidado. La iglesia ha perdido el celo. Invitamos a predicar a cualquier disparate o loco que ande por ahí. ¿Verdad? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Un predicador invitado a la radio en la ciudad de Nueva York, hace muchísimos años, me lo contaba David Castelo, que era el director de la radio, dijo, mira esto. Y un hombre está ahí en el teléfono y está con el micrófono, y si tiene alguna pregunta, por favor llame. Y llamó una señora y dice, explíqueme esto de la apostasía. Dice que David Castelo se quedó mirándolo, porque él miraba hacia arriba. Hermana, la apostasía es una bolita que sube y que baja. ¿Cómo podemos sentar ante un micrófono a una persona indocta en la escritura? Iglesia, por eso insisto en la educación para el pueblo de Dios. Y discúlpenme, hoy no estamos hablando de que pentecostales ni bautistas, porque teológicamente hay 3 formas de interpretarlo. Hay 3 intérpretes de la Biblia: Dios, usted y yo. ¿Quién está correcto? Amén. Nos peleamos por eso y el diablo está confundido por eso. Ahora,
Hay discrepancias y hay conceptos, pero Dios no me llamó a pelear por las discrepancias, Dios me llamó a amarlo a usted. Amén. Y eso nos une. Mi esposa piensa diferente que yo, pero yo tengo que amar. Claro, ella me ama más a mí. Otra de las cosas que tenemos que ver es que en la iglesia, y esto lo tengo que traer porque es muy popular, es sucubus en cubos. ¿Saben qué es eso, verdad? Sucubus en cubos. Esto en psicología tiene a los psiquiatras pues, fuera de sí. Es cuando Satanás, y mira, esto lo experimenté en una iglesia a 25 minutos de distancia de acá. Yo era pastor en Norristown por 11 años. Y vino una joven y me empieza a contar el detalle. Que ella se acostaba y sentía cuando un personaje entraba y tenía relaciones sexuales con ella. Si un pastor o líder no tiene experiencia y conocimiento en estas cosas, va a tener problemas. Ustedes capellanes tienen que empezar a pensar con mucho cuidado cómo incursionar académicamente, bíblicamente y espiritualmente sobre esta temática. Porque las iglesias van a tropezar con ese asunto, y es la maldad en la congregación. ¿Qué? Cubos o sucubos es el hombre y la mujer. Puedes tener esa cuestión. Y es muy popular y tiene en todo, incluso tiene diferentes nombres en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, en Argentina. Esto está tan popularizado por el diablo en todo Latinoamérica. Pero eso también está dentro de la iglesia. Claro, con la boca abierta, ¿verdad? Pueden ocurrir esto en varias congregaciones. He tenido por lo menos un caso, 2. Bien, la otra es el espiritismo, y de esto yo no quiero hablar tanto porque ustedes saben mucho de eso. Yo soy espiritista, yo soy espiritista, y el espiritismo consideran que es una energía, un magnetismo que usted siente, pero que también trae una adivinación. El 99% de las profecías que yo he recibido en la iglesia son mentiras. Y no es que no crean la profecía, yo creo en un Dios que esperanza. Mi esposa, nos encontramos en una congregación hace muchísimos años en Colombia, en el sur de Bogotá. Yo era un joven, tenía la experiencia que tengo ahora, y mi esposa estaba embarazada, estaba esperando nuestra hija, y una hermana le llama frente y coloca sus manos sobre el vientre y levanta la mano y dice: y Dios me dice que lo que está en su vientre es un santo varón, y yo todavía estoy viendo un varón que me regaló 3 nietos. Nació mujer. Un individuo me dijo hace 2 años, porque le discutía sobre un libro donde la profecía dice que hay un máximo, hay un margen de error. Yo le dije: ¿acaso Dios es idiota? Estúpido para decir mentiras. La Biblia dice que Dios no es mentiroso. Si Dios supiera que van a usar su profecía con el máximo de error, pues no mete su nombre ahí. Por lo tanto, esa profecía no es de Dios. Pero ese mal está en la iglesia, ¿verdad? Vino un hombre y profetizó a toda la congregación: usted va a ser pastor, y a los 8 días lo tenían preso. El mal lo usa Dios dentro de la congregación. Escuché también recientemente a un hombre que admiro mucho, John MacArthur, y dice que lo invitaron a predicar a una congregación donde trajeron a un hombre al frente para orar, y el pastor levantó la mano, y empezó una iglesia, una mega. Levantó la mano: y este hombre va a ser predicador a las naciones, Dios lo va a usar tremendamente, va a tener el don de sanidad, va a hacer esto. Lo paseó por todo el globo terráqueo, y en la misma oración el hombre se desplomó, ¡pum!, se murió. Y entonces John MacArthur, que es un hombre muy doble, se quedó asustado, y le preguntó: pastor, ¿qué pasó? El diablo lo mató. Si el diablo lo mató,
¿por qué Dios le iba a profetizar? ¿Okay? Dice la Biblia que él se viste como ángel de luz para engañar a todo el mundo. Los dones del Espíritu Santo en cuanto a profecías, sanidades y milagros, todos los dones tienen tres características. Pueden ser abusados carnalmente, pueden ser abusados por un espíritu inmundo o son genuinos. Y ustedes como iglesia tienen que discernir con mucho cuidado en qué punto está. Y cuando hay un problema así, si es una cuestión que a veces nosotros nos confundimos en los casos psiquiátricos. Yo le aprendí al doctor Moyer en el seminario, cuando un día nos dijo, ustedes pueden ver un caso, pero no todos son demonios, porque nosotros en la iglesia todos volvemos demonios, pero a veces son casos clínicos, que ustedes como terapeutas van a tener que lidiar con eso. No todo es demoníaco, pero muchos. Y esto no lo trata el psicólogo, no lo trata el psiquiatra, lo trata Dios a través de ustedes. Amén. Quiero terminar con el asunto del sincretismo. ¿Hasta aquí nos tenemos? ¿Hasta las 11:30? Bueno, hasta las 12:30. Quiero terminar antes. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 22, versículo 7, los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en sus manos. Hay un problema gravísimo en la iglesia hoy día. Y ayer les advertí, alerta, ojo, cuidado con sus hijos. En las escuelas hay un proyecto, una programación estudiantil, y Satanás quiere cautivar con un proyecto que él tiene que se llama el proyecto Monarca, que no es otra cosa que control mental. Y toma a los estudiantes para que hagan meditación. Esto es una puerta a los demonios. En la India, lo que conocemos nosotros como la yoga hindú, hay un espíritu muy poderoso que se llama Kundalini. Por favor, estudienlo, miren en el internet, analícenlo. Ellos dicen que es la conciencia de Dios, que es como una serpiente que entra por el chakra inferior de su columna vertebral y va hasta su cabeza, y entonces usted llega a ser una persona a nivel alto, como si fuera un Dios. ¿Qué es un Kundalini? Kundalini, usted los oye hablar en lenguas. Kundalini. El gurú, que viste un manto de color naranja, viene y hace lo mismo que hacemos nosotros, porque Satanás es el perfecto imitador de la obra de Dios, hace la imposición de manos. Y cuando usted ve al gurú que viene y toca al individuo, el individuo está así y empieza a temblar, se cae y queda como muerto. Esto lo he visto también en muchas iglesias evangélicas, y quiero tener mucho cuidado con lo que digo, y que el Señor guarde mi lengua. Pero la iglesia tiene que saber cómo el Espíritu Santo, como persona, se relaciona con el cuerpo de Cristo. No sea que tengamos kundalinis en las congregaciones. En una iglesia donde estuve ayudando por unos 2 años, se trató con otra persona, todos los domingos pasaba la gente allí para que los tocaran y se caían. Y siempre se caían, pero no sabían de su pecado. El diablo los tenía anestesiados en sus sentidos, adormecidos. ¿Cierto? Bien. Eso en cuanto al aspecto de las sociedades secretas de Latinoamérica. Las sociedades secretas en cuanto a lo que refiere al lado europeo, anglosajón, Norteamérica, tenemos, hice una introducción sobre eso, tenemos al grupo Bilderberg, tenemos Huesos y Calaveras, tenemos los Illuminatis, tenemos la masonería, tenemos el grupo bohemio, pero quiero centrarme un poquito
Hermanos, Satanás ha estado metido dentro de la iglesia muchísimos años. Ha tomado la Biblia. Satanás es mejor teólogo que cualquier profesor de seminario. Ha deformado doctrinas impresionantemente. Los Illuminati, que nacen en el 1 de mayo de 1776 en Alemania, su trabajo inicialmente fue infiltrarse en los movimientos de la masonería. La masonería nace en Francia y era un grupo de albañiles, de constructores, y Satanás tomó ese grupo, pero luego tomó como adeptos a académicos, a profesionales, a gente de letras, a gente de ciencia, políticos, militares, y construyó un imperio tan gigante que tiene controlado entre los Illuminatis y los masones el mundo entero. Estados Unidos no es exento de eso. Satanás ha llevado la maldad en el curso de los años y ha puesto unas señales en diferentes países que le pertenece a él y que no le pertenece a él. Cuando yo miro la arquitectura de muchas iglesias, mayormente bautistas, he encontrado que sus edificios tienen estructuras que obedecen a la arquitectura masónica de hace 200 años atrás. Muchos pastores han sido cristianos y a la vez masones. Hubo un hombre de apellido Miller que fue un evangelista a todo timbar. Y Miller, viene el término millerismo, que fue un movimiento evangelístico de avivamiento en los Estados Unidos, terminando los años, al cambio del siglo XIX, entre el 18 y el 19. Y Miller tiene una situación de que llega a un punto donde dice, pero yo no puedo creer. Y se vuelve deísta. Deísta es una persona que no cree en el texto sagrado, no cree en ningún libro sagrado, no acepta la religión, pero sí cree que hay un Dios supremo y él se educa religiosamente individualmente. Y Miller viene a ser un pregonero o un promotor del nacimiento de la iglesia adventista porque los Illuminatis, a través de los masones, mandaron que se hiciera así. Y surge que nace la iglesia adventista del séptimo día. Tengo muy buenos amigos, mi relación con ellos a nivel de negocios y de amistad. Pero hay un asunto, cuando Elena White, que fue una mujer, por cierto, muy sufrida, empieza la iglesia adventista. Ella tiene raíces masónicas, pero tiene los escritos. Ella escribió hasta de cocina, de salud, escribía todo cuanto el diablo le inspiró. Cuando Elena White muere, a ella la sepultan y Satanás le pone su sello. Su tumba tiene una torre Illuminati. Y si usted va al internet, la puede buscar, usted pone Ellen White, Tomb de Ellen White, o en español, la tumba de Elena White, va a salir aquí en internet. Y lo curioso de eso es que ahí está la famosa pirámide Illuminati. Satanás dijo, hágame una teología nueva, hágame en esa religión, y se hizo. Pero no es la única. Si usted ve los adventistas, los testigos de Jehová, ¿okay? Los testigos de Jehová también fue una infiltración de los Illuminati para hacer una teología diferente. Y si usted va a donde está la tumba de Rosso, ahí aparece exactamente la pirámide que es el símbolo mayor de los Illuminati, que ustedes la tienen en el billete de dólar. El billete de dólar es acto permisivo de la voluntad de Dios para que nosotros entendamos el plan macabro de Satanás para llevar a este mundo a la destrucción. ¿Qué sucede con todo este problema? Satanás deja las huellas ahí. ¿Qué sucedió en Puerto Rico con la mitad de? La conocen bien, ¿verdad? Saben que Satanás usó un solo versículo bíblico que está en Gálatas capítulo 4. Si no me equivoco y no me falla el subteniente, es el versículo capítulo 4, verso 4. Leámoslo, por favor. ¿Cómo fue que usted dijo lo de Puerto Rico? La mitad de la mitad de
4:4. No, Sí, por favor. cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Perfecto, ese es. Para los hermanos que no son de Puerto Rico y que quizás no conocen quién es Mica y quién es Aarón, podría, aunque fuera brevemente, decir algo de ellos. Sí, claro. La Mita es una mujer que es pastora en Puerto Rico, pero surge que la hicieron como una diosa a ella, ¿verdad? Y ella dice que ella es Jesucristo. Pero ¿dónde estuvo el ataque demoníaco, maquiavélico, bien calculado por estrategia, que sustrae de la Escritura 2 letras? Cristo, los 2, D. Extrae 2 letras de Cristo vino nacido de, extrae la D, Cristo vino nacido mujer, yo soy Cristo. ¿Hay algún dominicano acá? Sí. Cuando usted va hacia Puerto Plata o rumbo a Mao, la República Dominicana, tienen unas instalaciones impresionantes que dan honor. Ese trabajo que hicieron en Colombia, en la carrera 10ª o la 6ª, tienen otro lugar donde se extendió el movimiento de la Mita de Aarón por todas partes y aún tienen sucesores y están haciendo ese trabajo a nivel de engaño, ¿verdad? Pero todo esto ha sido planeado por Satanás. Por eso es muy importante que tengamos una formación bíblico-teológica que sea centrada en algo cristocéntrico. Quiero darles un consejo. Nunca una teología va a errar si usted es 100% cristocéntrico. Amén. Básicamente, o sea, de plataforma, de fundamento. Podemos tener discrepancias en el modo bautismal, que se bautiza con la cabeza hacia atrás, o con la cabeza hacia adelante, o medio arrodillado, o colocado completamente en el agua acostado, o si tomamos Santa Cena sentados, arrodillados, o levantamos las manos. Los modos no nos cambian, porque el amor no cambia. No importan los modos, pero cuando encontramos una doctrina, tenemos que filtrarla con la palabra. En Colombia hay una manera de hacer una prueba del oro, y la hacen en todo el mundo, y es ponerle ácido, ¿verdad? Y usted coloca el ácido sobre el oro, y si no solo se mancha, lo que hay de Dios permanece para siempre. Amén. Eso dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Ni una tilde perece de las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros los ministros, pastores, tenemos mucho cuidado y mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad en saber qué enseñamos a la iglesia. Amén. Y quiero esto a nivel de publicidad. Necesitamos pastores competentes. Ayúdanos, Señor. En la predicación. Y no solamente ya que fue el error que cometimos, que era el evangelista únicamente. En la iglesia primitiva, si usted lee los hechos de los apóstoles, los maestros eran los que tenían la mayor responsabilidad. Cuando una vez estaba enseñando en una ocasión, yo no pretendo ser el maestro de los maestros, no soy, porque, hermanos, toda dádiva y todo don perfecto viene de los cielos. Amén. Pero si usted tiene un llamado y un sentido que Dios lo llama a ser maestro, cómase todos los libros que pueda. Lea. Hágalo como hacían los hermanos valdenses, que cuando estaban en la persecución se metían en las cuevas y cogían una Biblia y se la aprendían de memoria. Y como no tenían más, unos la aprendían y el otro se la pasaban. Y empezaban a repetirla y a repetirla. Y por eso estamos aquí, porque Dios permitió que la palabra transportara de una generación a la otra por causa de la presencia de Dios. Amén. Bien. Dándole gloria. La torre la construye Nimrod en Génesis, pero ha venido como señal a través de los años. Hoy día tenemos torres, los conocemos como obelisco, y lo ha puesto Satanás en toda parte. Y uno dice, coincidencia, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver los dos obeliscos de Venezuela con Washington o con el obelisco que tiene la aguja de Cleopatra en el Parque Central? ¿Qué tiene que ver
la Estatua de la Libertad y todo eso. Cuando usted mira, la Estatua de la Libertad fue construida por un masón homosexual, que fue el mismo que diseñó el Pentágono, que no es otra cosa que Satanás diciendo esto también es mío, y levanta el obelisco de Washington en honor a un masón que fue el primer presidente de esta nación, de más o menos 20 que ha tenido. Y él se mueve muy poderosamente dentro de lo que es el negocio, la empresa, y ha logrado capturar a millones de millones con Walt Disney, porque Walt Disney fue masón. Simón Bolívar fue masón. Y eso ustedes lo van a corroborar, van a buscar y van a encontrar que todas estas cosas son ciertas. ¿Verdad? Nosotros nos desayunamos con productos que son, los propietarios son masones o iluminados. Kellogg's. Ay, que cereal más rico. Lo tomamos todos los días. La Coca-Cola. Guiamos un vehículo que tiene el escudo de un demonio al frente, ¿verdad? Que es la Dodge Chrysler Corporation, ¿verdad? Y nos lo está diciendo el diablo en la televisión en estos días. Ponen el vehículo Dodge, tenemos el dentro, tenemos esto, y al final dice, somos la sal de la tierra. Qué bonito, ¿verdad? El mismo diablo hablando. ¿No es cierto? Ahora, Satanás le encanta tomar personas y hacerlas cautivas. Y lo escuché en una ocasión decir esto. Busco a los débiles. Una joven, no llegaba a los 20 años en ese tiempo, 2 años atrás. Nosotros llegamos a su casa. Y esto es un caso también espeluznante. El ambiente era pesado. Su papá, un médico cardiólogo, la mamá, enfermera, la muchacha con la cabeza agacha, ahí así todo el tiempo, una mirada perdida, no podía entrar en una comunicación con nadie, pero no nos imaginábamos lo que había allí. Mi esposa empezó a discernir con cuidado. El Espíritu Santo empezó a darle un mensaje claro de lo que pasaba allí. La muchacha estaba posesa. Empezamos a trabajar en ese caso, hasta que la muchacha quedó libre. Pero el punto más crítico fue cuando sentada nos dijo lo que estaba pasando. Y estaba sentada en la iglesia. Y nadie se había dado cuenta. Y dijo, pastor, yo tengo unas personas que me hablan, son espíritus, uno se llama Jesús, el otro se llama el Espíritu Santo, y otro nombre que yo no me acuerdo, y Teresa. Y escribí un libro que a veces era el Espíritu Santo, a veces era Teresa, o a veces era Jesús, que me lo dictaba. No estoy hablando de una niña de high school, ya estaba para nivel universitario, para empezar su programa educacional profesional. Cuando ella toma ese libro, lo lleva a la universidad donde estaba estudiando y la maestra se queda sorprendida de ver tanta profundidad, la intelectualidad, la esencia del escrito, lo importante que es el escrito para publicarlo, y la llamó y le dijo, esto yo nunca lo he visto en mi vida. Era una segunda Biblia. Y tuvimos que trabajar en casa, y yo le dije a ella, nunca permita que ese libro se publique. Tome las computadoras donde están los escritos, saquen el disco duro y vamos a empezar a limpiar esa casa. Hermanos, sacamos libros de brujería, de hechicería, de tarot, de telequinesia, todas las manchas que usted se imagina. El papá es médico, cardiólogo nigeriano. Y eran libros de libros, porque ellos creían, antes de ser cristianos, creían en eso, pero seguían dentro de la iglesia practicando las dos cosas. Y la maldad estaba ahí. Era un trabajo silencioso, sutil, bien programado dentro de la iglesia.
Y aquí es donde algunos de ustedes quizás no están familiarizados con esta palabra. Hay un libro que se llama Cultos, excelente libro, es un libro secular, donde estas personas llegan con unos traumas. Cultos, cults, está en inglés. El libro está escrito en inglés. Y sí, habla de cultos. ¿Por quién lo escribió? En este momento no recuerdo, pero si usted me da su teléfono o me llama, yo le puedo dar el número y se lo mando por el nombre y la casa publicitaria. El libro está en inglés y habla de cómo muchas sectas han tenido que llegar a donde estos profesionales para lo que ellos llaman desprogramación. Nosotros no lo llamamos desprogramación. Yo estaba hablando con el pastor Chen. Decodificación. Nosotros lo llamamos ¿cómo? Decodificación. Decodificación, restauración. Porque muchos de estos hermanos, ya dentro de la iglesia, caen en los lazos del diablo, por alguna razón, porque entran con un nexo con el diablo, y tienen que la iglesia trabajar, cómo desprogramar su mente, de eso se trata. Todos esos conceptos, y muchas veces toma tiempo, pero el personal tiene que ser muy espiritual, muy bíblico y capacitado. ¿Okay? Y ustedes como capellanes tienen esa gran responsabilidad. A veces lucir una placa, un cuello clerical, ser bonitos en el vestido, pero ¿qué le ofrecemos a ellos? Permiso. ¿No es cierto? ¿Qué fue que dijo? Muy espiritual, muy bíblico y muy ¿Perdón? Capacitado. Capacitado, competente. Usemos la palabra competente. Ante todo bíblico, ¿verdad? Bien. Todas estas son las estatuas que Satanás ha puesto como señales, linderos de sus territorios que él ha ganado a través del tiempo. Levítico 26, verso 10-12 dice: no comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. El trabajo de la iglesia es que todos estemos sometidos ante el señorío y sacerdocio de nuestro amado Señor Jesucristo. Que la iglesia, y por favor, aunque se les olvide todas las conferencias, no estoy hablando de la conferencia de la hermana, la mía, acuérdense de esto, hay que discipular. La cruz tiene dos lados. Cristo dijo: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo habló de dos verbos: bautizar y discipular. La iglesia solamente está evangelizando y me temo que no. El evangelismo lo hemos cambiado por un mercadeo. Hacemos publicidad en la radio, en la televisión, en la prensa, pero ya no ganamos los miles de miles que se ganaban en los años 60, 70 y 80. Hoy muchos predicadores han convertido sus peceras en sacar peces de una para pasarlos a los de ellos. Eso no es evangelismo, eso es el ladrón. Llevándose un hermanito de esta iglesia para la otra iglesia, porque yo lo que estoy buscando es mi número. Son pescadores eclesiásticos, de aquí para acá y de allá para allá. Y después viene el contrapunteo: ese es un ladrón, ese es un lobo rapaz, no sé qué. ¿Por qué, hermano? Si usted disipula su iglesia, la enseña bíblicamente en todas estas cosas que estamos hablando, su iglesia va a ser fuerte. No le importa el número. La obra de Dios no se hace por número, se hace por calidad y excelencia. Dios no lo va a llamar a usted, le dice: por 100, es que usted no hizo nada, yo quería 1000. No, Dios no dice en Corintios que Dios va a llamar a usted por eso. Dice: si su obra perece y se quema, ¿por qué? Para cabida. Porque lo que usted sembró fue hojarasca. Y hermanos, tenemos unos miembros en nuestras iglesias raquíticos que ya no pueden hablar, andan así desnutridos, porque no les estamos dando el alimento sólido y consistente que les dé realmente la vida espiritual que estos hermanos necesitan. ¿Amén? Bien. Sigamos.
En las sociedades secretas, en los Estados Unidos, hay muchos personajes políticos. En mi país, y si ustedes se dan cuenta, tengo un presidente, digo, por mi país, tengo derecho a decirlo, con todo respeto, Colombia, pero mi país elige un individuo, que es el presidente Santos, y él apenas termina su posesión de presidente, se va a hacer un rito con una comunidad indígena por allá. ¿Estoy diciendo la verdad? Sí, Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta. Correcto. Y hoy día está jugando en las dos aguas, con los guerrilleros y con el país. No importa cuántos se maten, eso es servir a Satanás. En la gobernación de Cundinamarca, en la avenida del Dorado, en la ciudad de Bogotá, justamente en el centro del edificio, hay una torre Illuminati y la pusieron para buscar comunicación con el cielo. Pero los 8 o 9 millones que tiene Bogotá, nadie ha dicho nada, excepto algunos que saben de esta temática. El diablo da poder, da dinero, da fama, paga con la muerte. Paga. ¿Ok? Bien. Ustedes pueden buscar después las otras asociaciones como los Caballeros Templarios, el Grupo Sionista, pueden buscar otras sociedades históricas que tienen que ver con el World Trade Center y se van a quedar impresionados. Pero esto que estoy haciendo en este momento, lo que Dios me ha mandado a hacer es sembrar una semilla que sea una semilla que va a crecer, que dé fruto a través de la investigación. Ustedes son filósofos, pensadores, ustedes son personas que tienen responsabilidad de leer todos los días, de escudriñar y capacitarse. El pueblo necesita una mejor educación con mayor profundidad, ¿verdad? Como Satanás no solamente se vale de las sociedades secretas, también usa la ciencia. Y aquí viene un asunto muy, pero muy delicado, que tiene a todos los países temblando y que todos tenemos que empezar a orar por eso. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios le dio un ejemplo muy ilustrativo a Eva, le dijo, árbol de la ciencia del bien y del mal. Actualmente hay una máquina súper gigante que se encuentra en Ginebra, justo en los límites ya con Francia, y se le conoce como la máquina colisionadora de moléculas o partículas. Esto nos tiene a nosotros supremamente preocupados porque esta máquina se empezó a construir por los años 50. Estados Unidos hizo una, pero no le funcionó muy bien. Y allí se empezó a hacer ese trabajo donde más de 100 naciones contribuyen económicamente y científicamente a ese proyecto. Hay naciones que están en pelea la una con la otra, en pugna la una con la otra, pero sus científicos se sientan a comer y a dar sus proyectos y su trabajo científico allá en Ginebra. El proyecto se llama CERN, que es... Es la Organización Europea de Investigación Nuclear, así se llama, CERN. Esa máquina está en un radio de 27 kilómetros. ¿Okay? Los científicos especializados en lo que es la física de partículas ya han hecho experimentos donde en ese radio, en ese círculo de 27 kilómetros, hay 4 estaciones. Y ellos toman los protones y los hacen viajar a la velocidad de la luz para que colisionen en un punto y hagan una explosión. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Que en esa explosión ellos dicen que ahí van a averiguar de dónde vino el mundo y que muchísimas respuestas van a venir, porque cuando eso ocurra sabremos si realmente fue Dios que hizo el mundo o esto fue el Big Bang. O esto salió de dónde. Porque ahí vamos a saber qué fue lo que pasó con las partículas, con las moléculas, con los protones, electrones, etc. Entonces, cuando esto colisiona, haga de cuenta que usted está viajando en 2 aviones y los 2 aviones vienen a una velocidad impresionante y la colisión toma, el impacto se hace en el espacio y ellos dicen, ahí eso se desintegra y vamos a saber qué pasa cuando eso se golpee. Tiene que aparecer alguna forma
de materia que nosotros expliquemos la razón de la existencia del universo y del ser humano. Un físico dijo estas palabras: lo que pretendemos con esto es encontrar la partícula de Dios. Y con la partícula de Dios nosotros sabemos de dónde venimos y por qué estamos aquí. Ellos emplean más de 6.000 científicos, gracias, más de 6.000 científicos, y operan para el servicio de la planta 2.500 personas. Ahora, lo que ellos quieren saber es de dónde vino la materia y si ellos pueden crear materia. Si usted escucha hablar a estos físicos con un lenguaje muy purista académico, pero su ambición y su afán y desespero, su gran visión de saber por qué tenemos hierro, por qué tenemos fósforo, calcio, magnesio, por qué tenemos los 14 elementos más importantes de los 60 que tiene el organismo del ser humano, por qué nosotros nos movemos, por qué tenemos la facultad de hablar. Ese aparato, ellos dicen, uno de ellos mirándolo, porque es gigantesco, eso es enorme. Haga de cuenta, cuando usted ve una de las partes de la máquina, es como una turbina de avión, pero agigantada a unos 300 veces, quizás más. Eso es súper gigante. Eso es una ciudadela. Y cuando estos científicos están hablando de eso, ellos, la mayoría son ateos. La mayoría son ateos. Algunos dicen, bueno, no, creo que hay una fuerza, creo que hay un poder, creo que hay una autoridad. Debe haber algo, por lo menos un magnetismo que tiene que ver con un nacimiento de algo que mantiene el universo en su forma organizada, ¿verdad? La Biblia dice, la ciencia se multiplicará. Y eso le corresponde a Satanás, porque cuando se aumenta la ciencia, se aumenta el dolor. Gabriel López de Rojas, iluminado, y el Satanás le dijo a él, hablando de la parte de los fármacos, de la medicina, le dijo, el mismo Satanás, les creamos las medicinas para curarles algo, pero les dañamos otras cosas. Cuando usted enciende el televisor, usted empieza a ver la propaganda de las diferentes compañías de laboratorios farmacológicos, sacan un producto con un nombre, pero después dice, si usted tiene diabetes, no lo use, si usted tiene esto, no lo use. Y entonces estamos hablando de lo que nos afecta colateralmente, ¿verdad? Side effects, como decimos en inglés. Entonces, que nos arregle el hígado, pero nos daña el pulmón. Que si tenemos el problema que es para curar la artritis, entonces ya después venimos con otros problemas que ya no es la artritis, nos daña la circulación, el torrente sanguíneo nos vuelve pedazos. Y eso es Satanás. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan 5:19? Todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. ¿Verdad? El libro de Apocalipsis, desde el capítulo 12 al capítulo 19, está hablando de que Satanás tiene el señorío de lo que es la economía del mundo. Mateo 4 y Lucas 4 lo dice. Él tiene el control de todo y lo ofrece. Fue tan descarado el diablo. Yo no sé cómo lo vamos a mirar cuando sea el juicio final. Pero si hay cara dura, como dicen los hermanos de Puerto Rico, es el diablo. Decirle al mismo Dios que se arrodille y lo adore y le da todo lo que tiene. Él lo único que quiere es que lo adoren. A él no le importa la plata porque no necesita plata para vivir. Pero aquí viene un secreto grandísimo para la iglesia. ¿Saben cuál es? Y no lo hemos practicado. Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando los demonios se acercaron a Jesús, el día que pidieron posar en los cerros, ellos le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué nos atormentas? Al diablo tenemos que atormentar. Si es un personaje que tiene problemas mentales, se llama Satanás. Si algo desequilibra
Si algo lo pone incómodo y lo saca de sus casillas, es ver a un pueblo de Dios santo adorándolo en espíritu y verdad, bíblicamente y en obediencia, y haciendo el trabajo del ministerio. No puede resistirlo, lo pone de mal genio y no lo deja ni pensar. Amén, amén. Puedo escuchar la voz y decir, cállate, no me digas eso porque me van a atormentar. ¿Usted sabe lo que significa atormentar? Es el silicio de una suegra 24 horas al día. ¡Peor que eso! ¡Peor que eso! Y no hay cosa que incomode más que cuando yo estaba de novio y una novia fea estaba, pero aquí yo lo que hago, déjame tranquilo. No, es que yo lo hago. Déjeme tranquilo. Me estás atormentando, mujer. Entonces, no todas las mujeres son bonitas. Amén. Todas las mujeres son bellas. Porque, hermano, decir que hay mujer fea es insultar a Dios. Él hizo al hombre, dice la Biblia. ¿Lo pueden repetir? Entonces, no hay feos. Porque si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces Dios es feo. Y eso no es verdad. Así de sencillo es. Y muy práctico es. Bien. Un minuto más, creo que me dijeron 11:30. 12. No, yo no quiero que ustedes aguanten tanto. No, yo no lo quiero atormentar. Es demasiado peso con 2 conferencias en un día. Bien. Este grupo de CERN, los objetivos de ellos de la física fundamental en búsqueda del origen y constituyentes últimos de la materia. CERN en Ginebra tiene el mayor acelerador de partículas del mundo. Ahora, para poderle ilustrar a usted cómo es que funciona, necesita la energía molecular y la fuerza eléctrica de cientos de miles de televisores en un círculo. Y que ustedes los prendan y eso lleva la imagen a una velocidad igual a la luz. Yo me encontraba en la República de Honduras, después de haber predicado, los hermanos nos llevaron a una playa que se llama Gela, en Honduras. Estábamos sentados en la playa hablando ahí, después del culto. Y de un momento hizo un ruido en el espacio, ¡pum! Y nos quedamos asustados. Cuando volvimos a mirar, eran 3 aviones supersónicos que ya se encontraban a más de media milla de distancia. El avión pasó, pero el eco quedó aquí. Pero el avión estaba más lejos del sonido. Está viajando más que la velocidad del sonido. Imagínense que esto es mayor la velocidad que la luz. O sea, el sol tiene que ser una fuerza supremamente impresionante. Los propulsores que ellos usan, que son unas cosas tremendamente grandes, hacen que este protón viaje a una velocidad igual que la luz. Pero los ponen a correr con una licuadora, o sea, un mixer, que me entiendan, y después los ponen en contravía. Y cuando eso viene a esa velocidad, el impacto de uno con el otro hace una explosión. Y ellos tienen cientos de países que cuando eso ocurre, los científicos de todo el mundo lo van a poder ver. ¿Ok? Quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Sí, 9. El quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Hasta ahí, gracias, hermano. Teólogos modernos, o sea, en la actualidad, están especulando con ese texto. Ellos piensan que como ya Francia se pronunció en contra y muchos países se han pronunciado en contra porque esto puede traer la destrucción del planeta, puede traer una herida al planeta, como ellos piensan, no estoy diciendo que eso va a ocurrir, ellos piensan que pueden encontrar la respuesta a las múltiples interrogantes del cuestionamiento que están haciendo a través de la ciencia a la creación de dónde viniste, ¿verdad? Pero basados en este texto,
los teólogos de ahora están trabajando en esto diciendo es que si ellos ponen en marcha esta máquina, entonces el gran abismo se abre y van a salir los demonios. Francia precisamente protestó porque si la máquina se pone en marcha, automáticamente se altera el sistema atmosférico y se crea como un hueco. Y no sabemos exactamente qué pueda pasar con esa situación. ¿No es cierto? Ahora, iglesia, a nosotros no nos debe preocupar, sí importar, pero no preocupar el hecho de que la ciencia esté trabajando por este tipo de procesos o proyectos. Porque hay un proceso más elevado todavía, que ni la misma ciencia lo sabe, y es que Jesucristo, el Hijo de Dios, viene por su iglesia. Amén. No importa Señor. cuántos impulsadores o cuántos colisionadores de partículas hagan, no importa que el hombre cree robots, no importa que ya todo lo tiene mecanizado. El Satanás ha inutilizado al hombre. Se me olvidó el inglés, se me olvidó el español. Se murió el pastor. ¿Qué está ocurriendo con eso? Satanás trae en su programa y su agenda universal poner más sufrimiento y dolor. Voy a probar. 20 años atrás, 30 años atrás, usted venía en su carro. Good morning. ¿No? $5, pobre. Seguía. ¿No es cierto? Usted llega hoy, good morning, y la máquina es una máquina. Usted va al banco, antes eran 15 o 20 empleados, pues llega usted con una tarjetita, la coloca, saca su dinero, le da el balance, puede hacer transacciones de cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo. Yo puedo mandar un fax, si estoy en cualquier parte del mundo, la máquina está en mi casa, tomo mi celular, por si mi esposa no me contesta, entonces me mando un fax a través del celular. Y llega directamente a mi casa. La ciencia se sigue aumentando, ¿no es cierto? Ahora nosotros ya no podemos amar como antes porque nos hacen un trasplante y el corazón era el de Juan, me pusieron ese corazón de Juan, entonces yo como soy Juan de corazón ya no amo igual. Muy raro esto, ¿verdad? Nos hacen trasplantes de riñones, nos hacen esto, nos hacen aquello. La ciencia ha aumentado muchísimo. Tan así que un aparatito tan pequeño como ese recibe una señal digital y puedo presentar una película, el otro hace igual de sonido que hace un equipo gigante. 100 años atrás no se arreglaban las muelas, la gente se moría de dolor de muelas. Hoy le colocan a usted las muelas que quiera, le ponen los ojitos como quieran, verdes, amarillos, azules, cafés. Pero usted le dice, mi amor, ¿qué color tienen los ojos? Va a la oficina del médico, al oftalmólogo, y sale con los ojitos color verde. Son los más bonitos, por cierto, ¿verdad? O azules, si usted lo quiere, ¿no? Todo se hace a través de la ciencia. Le quita, le pone, le arregla, le acomoda, usted se vea más bonito. Pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si la justicia de su alma? ¿Cierto? ¿Qué diremos del narcotráfico? Ha cambiado el panorama del mundo entero. ¿Qué? Y esta es la pregunta final. ¿Qué hace Dios? Mucha gente me pregunta, pero pastor, Dios se queda quieto ante la maldad. Dios simplemente se hace de la vista gorda. ¿A Dios no le importa el sufrimiento de la humanidad? ¿O es que acaso Dios está, como dijo alguien de una iglesia, está experimentando? No. Dios no está experimentando nada. El plan de Dios se cumple fidedignamente por su voluntad y lo ejecutará en el tiempo en que Él tiene destinado para ello. Vamos a terminar esta clase con el juicio final. El Señor Jesús dijo, yo me voy, pero ahí está el príncipe de este mundo, no tengo nada que ver con él ya ha sido juzgado. Ahora, una cosa es que lo juzguen a usted, pero falta algo que todavía no tiene Satanás: la sentencia. Ya fue juzgado. ¿Y dónde fue juzgado? En la cruz. Satanás quedó completamente perdido.
abrió el horizonte en la cruz del Calvario. Cuando yo leo ese pasaje de la historia de la muerte de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Maestro, dice que la tierra tembló. Oiga, hermano, es uno de los pasajes que a mí me ponen a pensar y termino llorando. Porque la Biblia dice que todo se oscureció, y esto se debe a una manifestación demoníaca. El reino de las tinieblas estaba en estado agónico. Y dice que las rocas se partían, pero le dio en la cara por segunda vez a Satanás cuando dice que los muertos que habían ya fallecido años atrás, de santos, únicamente santos, salieron de la tumba y se aparecieron delante de la ciudad. ¡Gloria a Dios! No lo puede hacer el colisionador de partículas. No puede resucitar muertos, porque los muertos todavía son materia. Aunque esté desintegrada, Dios será siempre Señor de la materia. Porque Él es el dueño de todo lo creado y Él es el dueño de todas las moléculas. Y nada puede quitarle su título. Satanás puede ser príncipe, pero Dios es rey. Nada lo puede quitar su posesión. Ahora, mi hermano, yo hablaba con mi esposa en estos días y yo le decía, mami, bueno, es una palabra muy colombiana, ¿verdad? Ustedes le dicen todavía más cariñosamente a las esposas, mami. Y aún un diminutivo, es que esos diminutivos son muy bonitos, una mamacita linda, más cuando necesitamos algo. Pero cuando estamos hablando de que en la resurrección, ¿sabía usted que el Calvario fue un juicio? Un juicio para taparle la boca al diablo por la maldad. Ojo cuando usted habla de mi hermano. Las partículas salen, se esparcen. Usted no tiene derecho a hablar de nadie, menos de un hermano. ¿Sabe por qué? Porque se está hablando mal de Jesús, porque es parte del cuerpo de Cristo. Esas partículas, esos átomos que se están moviendo, esas células, son parte del cuerpo de Cristo. Satanás le dijo al diablo, tengo la creación en mis manos, no es tuya, tú no puedes resucitar a nadie. Los puedes matar, sí, pero no los puedes dar vida, no los puedes sacar del polvo. Se equivocaron los físicos de CERN. Pueden poner el átomo a volar a velocidades impresionantes, pero nunca traerán a un muerto a la vida de nuevo. Porque la resurrección es garantía únicamente de nuestro Dios. Y hermanos, quiero decirles esto. Hay dos resurrecciones, bueno, tres. La primera resurrección fue la del Señor Jesús. Juan capítulo 5 dice resurrección de vida, 2, resurrección de condenación, 3. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahora, yo respeto la teología de ustedes. Hoy está de moda de que Cristo no viene antes de la tribulación, sino que por la mitad. Que por el final, yo creo que Jesús viene antes, porque si no viniera antes, ¿para qué el Calvario? Ya el juicio nuestro pasó por allí. Sí, Señor. Y si Cristo no viniera antes, mi hermano, de nada serviría su sacrificio, porque Él pagó por nuestro pecado. Y la tribulación es castigo por el pecado. Gloria a Dios. Fue un castigo para Satanás. Pero ellos tienen que levantarse de sus tumbas. Y Dios mismo se les va a decir. Levántense y vengan. Y son abiertos los libros. Y Satanás va a ser juzgado. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis lo dice. El capítulo 20. Todos esos tres pasajes hablan de cómo Dios va a sentenciar a Satanás. Repito, ya fue juzgado, pero falta la sentencia. La sentencia a Satanás lo va a juzgar por la maldad y al mundo por el pecado. Hay más. Una más. ¿Okay? Y ahí termina el escenario de todo el movimiento de lo que es Satanás, el ser humano. La maldad llega a su final en el juicio de Dios cuando Él los mande al lago
que arde en fuego de azufre. Y una cosa más, y es que algunos están pensando que este instrumento de ginebra puede abrir las puertas del infierno. Y muchos creen que el infierno está en la tierra porque es algo que está candente, que es algo volcánico, que puede eruptar en cualquier instante y que ahí es donde Dios tiene esos espíritus guardados. Mire, hermanos, no se preocupen. Nada se hace si Dios dice sí o no. El sí o no no depende de la ciencia, depende de quien creó el universo. Gloria a Dios. Quiero darles las gracias. Quiero decirles que, aunque han sido 3 días tan solo, he aprendido a amarlos. Quiero que estén orando por nuestro ministerio. Dios nos ha llamado a dar esta conferencia y, como les dije, fue por una visión de ver cómo esto está articulado, cómo las asociaciones, cómo Satanás están viendo. Y me preocupa mucho que no hay muy poco material escrito de demonología en español. Lo hay en inglés, pero hay otra cosa. No hemos investigado mucho acerca de cómo se mueve Satanás en la esfera sideral y en la esfera terrestre. Vamos a ponernos de pie.